Lo primero de todo quería enseñar un vídeo, ¿vale? Para abrir el tema de hoy, del speech de hoy. Pero bueno, como ya anunciaba en Instagram, hoy voy a hablar de la ocupación. Y vamos a comentar también la nueva ley de vivienda que se ha aprobado en el Congreso y se aprobará posteriormente en el Senado. Ya veréis, a mí me parece un despropósito de ley. O sea, me parece indignante que se apruebe una ley de esas características ante una situación que ya tiene un problema de base, ya tiene un problema de base legal, encima con otra ley lo seguimos empeorando. Ocupas echan a un anciano de 90 años de su casa por presiones y amenazas. Sebastián, con 90 años, con su mujer en una residencia, ha tenido que dejar su casa por el acoso y amenazas de estos ocupas del edificio. Tremendo. Ya está, cerrada. Pues lo digo llorando. La voy a echar mucho de menos. Se llama Sebastián, vive en Carabanchel y se va de su casa por los ocupas. Nació en noviembre de 1929. Su mujer enferma está en una residencia. Yo voy a cumplir los 90 en noviembre. Y con 90 años se tiene que ir usted de su casa por los ocupas. Por los ocupas. Sí, señor. Me están echando, sí, y nada más. Eso sí. Y me cuesta llorar algunos días. O sea, un señor de 90 años que se tiene que ir de su casa por el miedo y las amenazas que le están profiriendo los ocupas que están por alrededor, que están deseando quedarse su casa, están deseando entrar en su casa o deseando que se muera para entrar y ocupar su casa. Y bueno, pues todas las mañanas, todos los días, pues le profieren insultos y amenazas para que se vaya. Seguimos viendo. Usted lo está pasando mal. Mal, pero mal. Salir de su casa se ha convertido en un auténtico calvario. Salgo y me acosan por detrás. Riéndose y en fin, ¿qué vas a hacer? Los ocupas de arriba han podido con él. Hoy ha dicho basta. Sebastián no ha aguantado la presión. De mal en peor. De mal en peor. Una de esas dice, a ver si te mueres viejo y me quedo yo con la vivienda. Yo llevo viviendo pues 38 años y lo compré para mi madre que estaba todavía peor que yo. Estoy ahora. La escalada de insultos y amenazas han hecho que decida poner tierra de por medio. Es la historia de Sebastián, el hombre de 90 años al que los ocupas han echado de su casa. Si pudiera pedir un deseo ahora mismo, ¿qué pediría? Que se fueran de aquí estos. Sencillamente eso. Y te lo digo con lágrimas, cariño. Esto es una pena. En fin, el único deseo de este señor es que esos ocupas se larguen de allí. Esto me parece, o sea, esto me parece vergonzoso, me parece lamentable y me parece asqueroso. Y hay que ser mierda, no solo para creerte con legítimo derecho de ocupar una vivienda, sino para encima acosar de esta forma a una persona mayor que tiene su casa en propiedad porque te quieres quedar su casa. Porque te quieres meter por toda la puta cara en su casa. Eso es de ser un mierda. Eso es de ser más miserable imposible. Me da muchísimo asco, la verdad. Muchísimo asco la gente que piensa que puede hacer lo que le dé la gana y que puede ocupar las viviendas ajenas y que se puede aprovechar de una protección que injustamente le está dando la ley, ¿no? Esto, bueno, esto es un caso concreto de una persona mayor pues que se ha visto en problemas debido a los ocupas. Va mucho más allá del tema de la ocupación, pero bueno, pongámonos en el lugar de un propietario que ve su vivienda ocupada, de repente llega,
O sea, se va un fin de semana y cuando vuelve se encuentra con que han ocupado su casa y han cambiado la cerradura. Este propietario tiene un problema jurídico, ¿vale? Tendría que ir a vías legales para desocupar a esas personas y no podría tomarse la justicia por su mano porque entonces podría llevarle a problemas indeseados como los que vamos a ver. Este letrado enumera hasta 4 ejemplos de delitos que puede cometer el propietario en caso de que se tome la justicia por su mano e intente desalojar por su propio pie a los ocupas. Delito de coacciones, de allanamiento de morada, de amenazas y de lesiones. El primero que menciona es el delito de coacciones y explica que tipifica la acción de impedir u obligar a alguien a hacer o no hacer lo que libremente puede a través de actos violentos o intimidatorios. En otras palabras, este delito se produciría en el caso de que se fuerce a una persona a abandonar un domicilio en el que está como arrendatario, entrando en la casa y echándoles a la fuerza. Bueno, esto ya no es tanto un ocupa, sino una persona, un inquilino que está arrendado en un inmueble y deja de pagar el alquiler. Es verdad que ha dejado de pagar la renta, pero tiene un contrato en vigor, aunque haya dejado de pagar la renta, tiene un contrato en vigor como arrendatario. Entonces, bueno, echarlo por la fuerza sería un delito de coacciones. El allanamiento de morada, el segundo se daría si el propietario de la vivienda entra en ella sin permiso del inquilino. Este delito, aclara Arturo González, condena a quien entre o permanezca en una vivienda sin el consentimiento de su morador. Y además matiza que el propietario no podrá alegar que es su casa, ya que el Código Penal castiga a quien entre en la vivienda del morador, no del propietario. Un matiz sutil pero sumamente importante. O sea, en este caso, el morador es el que está efectivamente en la casa. No está hablando del propietario, está hablando del morador. Y el morador puede impedir que entren en su casa sin su consentimiento. Si esto se vulnera, pues estaría incurriendo en un delito de allanamiento de morada. Fijaos, Fijaos la castaña. El tercero en cuestión es el delito de amenazas. Al tratarse de situaciones de tensión, puede llegarse el caso de que haya un intercambio de alusiones de una parte a otra y se convierta en amenazas. Ya por último, en un punto máximo, está el delito de lesiones, que podría producirse en el caso de que el propietario recurra a la fuerza con agresiones físicas entre las partes y ya se líe la de Dios, ¿no? O sea, que hay una pelea, que tú intentes echar por la fuerza al ocupa y en este forcejeo, en esta pelea, pues se le genere una lesión o se le provoque una lesión a este ocupa y ya pues estás incurriendo en un delito de lesiones por intentar recuperar tu casa. Y ya te buscas un problema mucho mayor que el que ya tenías. Añades al abanico de problemas otro más. Un delito de lesiones. Este problema es muy grave, o sea que un propietario, para recuperar por su propio pie su casa, tenga todos estos problemas, es una vergüenza también. Pero es que encima, si dices, bueno, venga, voy a hacerlo bien, la solución está en la justicia, voy a demandar o voy a denunciar. Esto pues se puede demorar, pues no sé, 1 mes, 2 meses, 1 año, según, ¿no? Según cómo esté desaturada la justicia en ese momento, según el tiempo que tardes en reunir la documentación, según el tiempo que tardes en intentar mediar con estos ocupas, según el caso que te hagan, según lo que quiere intervenir o no la policía, en fin. O sea, se te puede demorar varios meses, ¿vale? Incluso años. Y es un tiempo que tú, además de tener que estar pagando el IBI, de tener que estar pagando la comunidad de esa vivienda, encima, pues te quedas con un lucro cesante de un dinero que no has podido ganar por no poder sacarle rentabilidad a ese inmueble durante todo ese tiempo que se ha demorado la recuperación de tu vivienda. Con lo cual es un problema gravísimo. Aquí tenemos también otro artículo que habla del derecho en el que se suele amparar el ocupa para quedarse en la vivienda y para que no lo desalojen. Cuando un ocupa se instala en una vivienda vacía y a pesar de no tener regla, ni documentación, ni permiso del propietario, adquiere una serie de derechos. Te los contamos a continuación. Principio, vamos, el principal es este. Principio de inviolabilidad del domicilio. Hablábamos antes de que se quedaba como morador de la vivienda simplemente entrando y cambiando la cerradura. Pues esto. Principio de inviolabilidad del domicilio. Es uno de los argumentos principales que los ocupas esgrimen para evitar ser desalojados de la vivienda. Para ello suelen cambiar la cerradura de la vivienda,
algo sencillo, rápido y poco costoso para ellos y que les otorga ciertos derechos. O sea, el simple hecho de cambiar la cerradura ya les da una presunción de moradores en la vivienda. O sea, que han adquirido la posesión, no se sabe cómo, pero que podría haber una forma legítima de adquisición de posesión. Y ante la duda, pues hasta que se resuelva el tema legal ante los tribunales, ante la justicia, pues el tío tiene derecho a seguir permaneciendo en la vivienda. Esa es la explicación. El principio de inviolabilidad supone que nadie puede entrar en un domicilio sin previo consentimiento del inquilino o sin una orden judicial. Bueno, esto del inquilino lo cambiaría por el morador, sin previo consentimiento del morador o sin una orden judicial. Al haber cambiado la cerradura y si han pasado 48 horas desde la ocupación, se considera que el inmueble pasa a ser la vivienda de los usurpadores, con lo que no se puede intervenir de manera inmediata. Aquí habla de 48 horas. Bueno, si tú te das cuenta dentro de esas 48 horas, pues igual hay un cauce mucho más corto para recuperar la vivienda, ¿no? Mediante una denuncia. Pero bueno, si tú te has ido a la playa 15 días y vuelves y te encuentras con que te han ocupado la vivienda, pues ya han pasado más de 48 horas, ya tienes un problema mucho mayor. El propietario tampoco puede cortar el suministro de servicios básicos, como la luz o el agua, o intentar forzar la cerradura, puesto que la responsabilidad sería suya, incluso le pueden denunciar. Si en vez de dar de baja los suministros básicos, el dueño de la vivienda decide dejar de pagar las facturas, corre el riesgo de entrar en un fichero de morosidad, con lo que esta opción tampoco es muy recomendable. Las claves para denunciar, bueno, aquí te habla de todo lo que puedes hacer para denunciar y tal, pero esto pues no vamos a entrar aquí esta vez. Pero bueno, para que veáis cómo está el panorama, ¿no? O sea, antes de la ley de vivienda que acaba de aprobar el gobierno, así estaba el panorama, ¿no? Así se plantea el tema de que una persona usurpe tu casa, usurpe la casa de un propietario que ha adquirido su vivienda de forma legítima y justa, y de repente alguien, sin legítimo derecho, irrumpe en tu casa y se queda a morar en ella porque sí. Un problema que a mi juicio es muy, muy grave. Pero es que ahora, encima, con la ley de vivienda del gobierno, ya sea un ocupa que ha entrado en la vivienda o ya sea una persona que deja de pagar el alquiler, ¿vale? Ya sea, los llaman poseedores de buena fe y de mala fe. Para mí son los dos de mala fe. O sea, un tío que deja de pagar el alquiler y se queda en el inmueble también tiene mala fe. No me jodas. O sea, tiene la misma mala fe que una persona, o bueno, sí, la misma, que una persona que te ocupa la casa, ¿no? Que viene de fuera, te cambia la cerradura y te ocupa la casa. El que deja de pagar el alquiler y permanece y no se va cuando se debe de ir, para mí también es mala fe. El propietario tiene que demostrar si esa vivienda que está ocupada es la vivienda habitual del ocupa. O sea, esto es absurdo. ¿Cómo que el propietario tiene que demostrar si es o no la vivienda habitual del ocupa? Esto lo tendría que decir el ocupa, ¿no? Claro ejemplo de que esta ley lo único que quiere es demorar el desalojo injustamente. Además, si es un gran tenedor, o sea, si el propietario de la vivienda es un gran tenedor, que entendemos por gran tenedor, vamos, la ley entiende como gran tenedor a la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. ¿Vale? ¿Tenemos claro lo que es un gran tenedor? Bueno, pues si eres gran tenedor, encima tienes que aportar un certificado de vulnerabilidad económica del ocupa. O sea, una vez más, esto, ¿cómo le trasladas la carga de la prueba para recuperar su vivienda al propietario sobre esto? O sea, el que sabrá si está en vulnerabilidad económica o no es el ocupa. No le traslades la prueba al propietario. El propietario le va a pedir al ocupa el certificado este y el ocupa le va a decir, vete a tomar por culo. O no le va a contestar siquiera. O sea, esto va a suponer demoras, pero demoras estratosféricas. Porque el ocupa no va a poner ningún interés en facilitar este certificado que tiene obligación de presentar el propietario para recuperar su vivienda. O sea, es absurdo. Es ridículo, absurdo. O sea, es una tomadura de pelo. Es reírse en la ley y reírse de la seguridad jurídica.
Luego también el gran propietario tiene que acreditar que ha habido un acto de intermediación con el ocupa. Bueno, esto ya para más INRI, ¿no? Imaginaos lo que puede tardar un desalojo. Y esto último también es gracioso. O sea, la sentencia tiene que especificar fecha exacta y hora del desalojo. O sea, después de todas las dilaciones que ha podido provocar los requisitos de carga de prueba del propietario, ¿vale? Que le tiene que pedir una documentación al ocupa, o sea, le tiene que reunir una prueba diabólica, imposible o casi imposible de conseguir por el propietario, porque depende del ocupa, si el propietario consigue o no estas pruebas. Después de todo eso, cuando ya se dicta una sentencia y demás, la sentencia tiene que especificar fecha exacta y hora del desalojo. O sea, esto es claramente para que los movimientos antidesahucios dificulten el desalojo. O sea, ponemos como fecha la fecha de mañana. El día 10 de mayo se va a desalojar tal vivienda. Bueno, el día de mañana no, porque no les da tiempo al movimiento antidesalojo, no le da tiempo a ir. Pero bueno, imaginaos que para la semana que viene, el lunes, hay un desalojo de una vivienda, pues aquí en mi pueblo, ¿no? En Bormujos. Bueno, pues esto le da la oportunidad a que todas estas asociaciones antidesalojos y proocupas pues se pongan en la puerta de la vivienda a dificultar el desalojo contra las fuerzas de seguridad o contra quien sea. Y se pongan allí a dar por culo y con carteles y con mierdas y a grabar y en fin, para que se arme la de Dios y se dificulte todavía más la recuperación de la vivienda. A mí esto me parece me parece reírse de la ley y reírse de la seguridad jurídica y reírse de un derecho que debería de ser capital, que es el de la propiedad privada. Pero bueno, así estamos. Yo espero y confío que en las próximas elecciones hay un cambio de gobierno que derogue esta ley. O sea, que esta ley la tumbe y que incluso se regularice unas mejores vías para recuperar las viviendas de los ocupas. Porque si ya teníamos un problema, ahora con esta ley de vivienda tenemos un problema por partida doble, por partida cuádruple, si cabe. Es tremendo.